Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy con otro tema bastante importante, destacado y, por supuesto, la grave situación que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Hoy estaremos abordando sobre los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado contra el pueblo palestino. Según el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Internacional y en base a los convenios de Ginebra de 1949, se define crímenes de guerra como violaciones graves del derecho humanitario, generalmente contra civiles, durante un conflicto. Atacar intencionadamente a civiles y objetivos civiles sin un motivo militar necesario es definido como un crimen de guerra. La ONU dice que tiene pruebas sobre estos crímenes recientemente perpetrados en la Franja de Gaza, pero en la práctica, ¿qué tan expuesto puede estar Israel a ser sancionado por estos crímenes de lesa humanidad? Es el tema que estaremos abordando, Israel y sus crímenes de lesa humanidad. Así comenzamos. Durante décadas, Israel ha perpetrado crímenes de lesa humanidad dentro y fuera de los territorios ocupados. Los recientes bombardeos contra la población civil en la Franja de Gaza ya superan las 10.000 víctimas fatales, que incluyen más de 4.200 niños y más de 2.600 mujeres, además de destruir hospitales, asesinar periodistas, médicos y funcionarios de las Naciones Unidas. El Estado sionista ha lanzado fósforo blanco, arma incendiaria que no distingue entre los objetivos militares y civiles una vez estalla, por lo que no se pueden evitar sus daños desproporcionados y que está prohibida según convenciones internacionales. ¿Podrá ser juzgado el Estado de Israel por estos crímenes ante un tribunal internacional competente? En estos ataques han sido asesinados más trabajadores humanitarios de las Naciones Unidas que en cualquier periodo comparable en la historia de nuestra organización. Bien, eran declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a propósito de toda esta situación de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Ha dicho que nunca en algún conflicto tantos miembros de la ONU habían perecido o habían sido afectados precisamente en un conflicto de magnitudes similares. Vamos a estar hablando de esto, Israel y los crímenes de lesa humanidad. Tenemos acá a 4 especialistas que nos ayudan a entender este escenario. En primer lugar tenemos a Rosalba Lobue Antico, periodista y analista internacional. Rosalba, gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. También tenemos a Hindu Anderi, periodista y activista, coordinadora de la Plataforma de Solidaridad con Palestina. Muchas gracias por tu tiempo, Hindu. Tenemos por otro lado a otra invitada que ha sido figura importante acá para Telesur, Isabel Frangí, abogada en Derecho Internacional, siempre con su análisis de estos temas tan importantes en Oriente Medio. Y por supuesto, no menos importante, Jesús David Rojas, abogado, doctor en Derecho Internacional Público. Doctor, gracias por su tiempo con la audiencia. Vamos a empezar con estos crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo tipificarlos, doctor, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos días? Habría que acotar que no solamente son crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma establece 4 grandes crímenes: los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y el crimen de agresión. Israel estaría en este caso desde octubre para acá cometiendo 3 de esos 4. El único que no cometería es el crimen de agresión, porque Palestina no está reconocida como un Estado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero todos los demás tienen suficientes méritos. Y mucho más, si ponemos en retrospectiva, desde que se cercó Gaza, muchos de esos delitos ya vienen estando presentes, y desde que Palestina ratificó el Estatuto de Roma, el territorio de Palestina es un territorio de jurisdicción de la Corte Penal Internacional para juzgar todos los delitos que se cometan contra los nacionales de Palestina, que cometan los nacionales palestinos y que se cometan en territorio palestino. Entonces, el Estado como Israel es una potencia ocupante de grandes territorios de Palestina, y no incumple sus obligaciones, como por ejemplo paró el suministro de agua, paró el suministro eléctrico, lo cual afectó en la prestación de salud en los hospitales. Son delitos que se categorizan y es responsable a las más altas autoridades del Estado de Israel. El presidente
de Herzog, el primer ministro Netanyahu, el ministro de la Defensa, los comandantes militares que están dirigiendo las operaciones, porque la necesidad, como tú lo acabas de leer, de un objetivo militar donde puedan morir civiles, que normalmente se llama paradójicamente daño colateral, aquí no hay ninguna duda, porque cuando usted dispara un misil por un avión dirigido a un hospital, no hay duda de que usted lo que quiere eliminar son a los civiles que están siendo atendidos a eso. Y hay que hacer una acotación. ¿Qué es un civil? Porque se habla mucho de que los colonos israelíes son civiles. No son civiles porque según el derecho internacional humanitario, civil es aquella persona desarmada que no participa en las hostilidades. Y todos los colonos israelíes en territorios ocupados todos tienen armas y están participando en las hostilidades. Tan es así que han invadido mezquitas, han atacado a personas y se han metido en las casas de población palestina. Entonces no pueden ser catalogados sino como combatientes entonces tienen que surtir la fuerte de los combatientes. Isabel, también abogada, quería preguntarte, ¿cómo tipificar estos crímenes de Israel? Nosotros, antes de indagar en los términos que ya reiteradamente hemos hablado de los estatutos de Roma, de la Convención de Ginebra, por qué ha sido, cómo se rige esos conflictos o esas agresiones o guerras. Hay que definir en primer lugar para entender dónde estamos parados, quiénes son los dos entes, jurídicamente hablando, que son pilares de esta conversatoria o de este análisis. Tenemos a un Estado israelí, fue creado en 1947 mediante una decisión artificial. Anterior a ella, toda la migración que entró para la Palestina ancestral han sido refugiados. Entraron como calidad de refugiados. A saber que hay judíos autóctonos palestinos. Entonces, todo aquel que entró de Europa, la Europa Ashkenazí, se vinieron en calidad de refugiados para buscarle un hogar. Entonces, participando en esto, estamos frente a una entidad creada artificialmente llamada el Estado colono israelí. Por otro lado, tenemos a un dueño de un territorio llamado Palestina, a un territorio autónomo, a una identidad preexistente que data de miles de años y 80 años antes de la creación de un Estado israelí que vino a cumplir una misión colonial, a una misión que obedece como brazo sanguinario de la Europa imperial en aquel entonces, para venir a definir y defender su status quo económico. Bien, entonces, muchos elementos de juicio que en este sentido refuerzan la identidad palestina, tanto como papeles, tanto como libros, tanto como mapas, tanto como referencia internacional que se basa sobre ellos el Occidente, antes de hablar del mundo árabe, como lo es National Geographic, el mapa es Palestina. Benjamin Netanyahu o Ariel Sharon más bien, entró como trabajador con una transeúnte solicitando la entrada como trabajador a Palestina. La misma Golda Meir decía que yo entré a Palestina. Entonces, estamos hablando de un país constituido, un país próspero, preexistente y un país que fue invadido, un país que fue creado artificialmente y a lo largo de la historia de los 75 años fue invadiendo espacio, fue expoliando riqueza, expoliando espacio, agrediendo a civiles, despojando de su territorio, despojando de su casa y tratar de aniquilar y eliminar todo un pueblo existente. Por ende, estamos viendo un agresor, estamos viendo una entidad que se está defendiendo. Por ahí hay que definir cómo nosotros aplicamos el derecho internacional a estas dos entidades. ¿Cuándo se puede definir que un agresor termina siendo víctima? El agredido termina siendo el agresor. Entonces, ahí entra la doble estándar mundial o internacional de la comunidad internacional y la realidad de los hechos. En derecho hay un principio general que lo decimos: hechos notorios no necesitan de prueba. Estamos frente a
un conglomerado hoy mediático que está llevando a cabo la imagen real. Ya no estamos en la era de los 4 o 5 medios de comunicación que dominan el mundo, financiado por la comunidad internacional y los intereses, el sionismo internacional, que vienen a entablar sus verdades. Hoy estamos hablando de una era donde por donde ve, tienes pruebas, tienes hechos. La cuestión, aquellos que ostentan los grandes sitios de decisión o foros de decisión como es las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Comunidad Europea, los tribunales internacionales, todas las entidades que efectivamente llevaron a cabo esa ley que están plasmadas, que una vez fueron tablas de salvación del pueblo judío y no del Estado sionista de Israel, para darle como una retribución a este pueblo que fue sufrido, masacrado por la Europa y no por los árabes. Para definir algo y entrar en cerrar contigo, no estamos aquí hablando del judaísmo, estamos hablando del sionismo. El judaísmo árabe, safardí, es mi primo. Soy semita, él es semita, es mi primo. Pero ¿qué viene a ser un ashkenazí llegando de Polonia, de Alemania, de Rusia, de Italia o de Francia a hacer y solicitar en esa Tierra Santa ocupada? Y que por supuesto está en el medio, más allá de las creencias y por supuesto de dónde provenimos, también está el tema humanitario, ¿no? Y en Palestina muchas organizaciones han tenido pues la solidaridad en todo el mundo. Hemos visto precisamente, Hindú, que desde Latinoamérica pues hay un gran movimiento importante de colaboración y de solidaridad con el pueblo palestino frente a la agresión de Israel. Bombas de fósforo blanco, bombardeos, ambulancias, centro médico totalmente destruido. ¿Cuál es la perspectiva y cuál es la exigencia desde estas organizaciones sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza? Sí, el movimiento de solidaridad es en todo el mundo. Los pueblos de todo el mundo han salido a protestar en favor de Palestina, horrorizados frente a ese genocidio y a esa limpieza étnica y a ese apartheid que comete el régimen. Para mí no es un Estado, es el régimen sionista de Israel, aunque los abogados digan, ¿verdad? Y haya, digamos, algunos elementos que lo declaren así. Es una fuerza de ocupación militar. En este momento nosotros estamos del lado del pueblo de Palestina, que se está defendiendo después de 75 años de ocupación, y en el caso de Gaza, casi 17 años de bloqueo por aire, mar y tierra, y en los últimos años, pues asesinatos masivos, bombardeos. Israel pretende acabar con la población de Gaza para limpiar esa zona y seguir ocupando territorio palestino. Desde las organizaciones sociales, primero condenamos a las Naciones Unidas, en principio. La Organización de Naciones Unidas fue la creadora del Frankenstein, porque si no hubiese sido por esa decisión de 1947, hoy en día no estaría ocurriendo lo que está pasando en la humanidad. Segundo, estamos enfrentándonos y sabemos responsablemente que nos estamos enfrentando a una fuerza internacional que es el sionismo. Es como el fascismo, que pretendió derramar la sangre de todos los europeos en ese continente. Ahora se trata del sionismo, que no solamente quiere acabar con la población de Palestina, sino que quiere acabar en principio con Palestina, luego seguir con todo el levante mediterráneo, y sabemos las pretensiones del sionismo, que es una doctrina militar, política, económica de expansión que pretende ocupar todo el planeta si es posible. Ellos están incluso ocupando espacios donde saben que hay agua, que hay recursos naturales y que hay incluso posibilidades de sobrevivir a la hora de una hecatombe natural. Eso lo está haciendo el sionismo, y el sionismo no le importa asesinar a millones de personas, y no solamente en el caso de los árabes, porque estamos clarísimos que quienes invadieron Palestina son europeos, como lo señalaba la compañera. Ahora, nosotros creemos que es necesario no solamente actuar en contra de Naciones Unidas, en el sentido de hacer una condena mundial desde el movimiento popular, sino que hay que hacer un boicot económico a Israel. No vale nada más las marchas, porque las marchas se quedarían en eso, en marchas, hermosísimas marchas que se están dando a nivel mundial, pero las marchas hasta ahí no sirven. Tiene que haber sanciones económicas, tiene que haber sanciones militares, nosotros queremos
lo pedimos a los gobiernos de todo el mundo, no que llamen a su embajador a su país, no, que rompan relaciones con Israel, que retiren a su embajador, que retiren la embajada de Israel de sus países. Es la única forma de que presionemos y sancionemos a un ente genocida, malandro, como utilizamos nosotros el término aquí en Venezuela, que no respeta ningún derecho internacional. Es falso, no va a respetar ningún derecho internacional, se burla de la comunidad internacional. Israel está haciendo lo que le da la gana con la vida de la gente. Y hay que señalar, Israel está cometiendo no solamente delitos, contemplados en las leyes internacionales, es que Israel está cometiendo delitos que tendrían que ser sancionados por tribunales populares, porque más de 4.000 niños asesinados no tiene perdón. En el caso de los que creen en Dios, no tiene ni siquiera perdón de Dios. Están asumiendo un rol de peligro internacional. Israel está colocando a la humanidad en un hilo, y si hay peligros de una tercera guerra mundial y si hay peligro de destrucción del planeta, es por causa del sionista régimen de Israel. Bien, vamos a una breve pausa. Tenemos en cuenta también la opinión, me queda, de Rosalba sobre este tema de Israel y los crímenes de lesa humanidad. Breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos de Israel y los crímenes de lesa humanidad al cumplirse en esta emisión, cuando presentamos esta emisión, más de un mes de ataques, de bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, que no solamente ha afectado a la población civil, también ha afectado de alguna manera el oficio periodístico. Muchos periodistas, por supuesto, han tenido algún obstáculo para poder presentar las noticias de lo que ocurre en la Franja de Gaza, y quería precisamente, Rosalba, comentar contigo cómo ves esta situación, los crímenes de lesa humanidad que también están afectando a los periodistas. Claro, por supuesto. Primero hay que calificar de corresponsales de guerra Sí. los periodistas y comunicadores que están en el campo de batalla, porque es un campo de batalla que no solamente tiene 75 años, sino que en los últimos años se ha incrementado. En este preciso momento observamos que no solamente se le vulnera el derecho a la libertad de expresión y a la posición de un comunicador de difundir la verdad. Hoy por hoy observamos, y lo comentábamos incluso tras cámara, cómo los medios de comunicación ya no pueden seguir cercenando. Claro, hay una directriz y hay una editorial internacional, pues comandada por el sionismo mediático, que está financiado a su vez con esa línea editorial para tratar de silenciar el avance en esta posición, en donde gracias a este día histórico, este 7 de octubre, ya hoy exactamente, bueno, ya estamos hablando de un mes, 22 días de este 7 de octubre, donde Hamas, como un movimiento revolucionario, ha logrado el despertar del mundo. Y esto además, más allá de los medios de comunicación, hablamos de las redes sociales. Redes sociales que se les están volteando incluso al régimen sionista en el ámbito comunicacional. Entonces, cuando estamos observando el intento de seguir silenciando a los medios de comunicación, a los periodistas, incluso periodistas que trabajan para estas grandes corporaciones direccionadas de los Estados Unidos principalmente y de Europa, que ante la indignación humana por la tragedia, por este genocidio flagrante, observamos cómo han sutilmente difundido información al respecto y cómo su empleador, cómo ha logrado silenciarlo, asesinando a las familias de los periodistas que están allí para tratar de silenciar la verdad. Esta verdad que hoy por hoy observamos que recorre los medios del mundo, los medios, las redes sociales, y que ha permitido movilizar mundialmente en países que no esperábamos tal nivel de movilización, de sensibilización en la humanidad, como Estados Unidos, como distintos países de la Unión Europea, que han tomado las calles, pero ese es el pueblo. Tal y como dicen aquí el resto de los participantes,
hay que trascender. ¿Y cómo podemos observar la desfachatez de las Naciones Unidas, de Antonio Guterres, cuando dice, bueno, vamos a darle un alto al fuego humanitario, pedimos un alto al fuego humanitario y necesitamos más recursos financieros para esa ayuda humanitaria? Entonces, eso es una vergüenza internacional en el que se esté tratando de utilizar este apartheid israelí en esta situación tan crítica para no solamente el pueblo gazatí, toda Palestina y los palestinos incluso que viven en el territorio israelí ocupado, al cual no se les permite ni siquiera trascender esa frontera, no se les permite comercializar o establecer distintas líneas de comunicación, incluso hasta los palestinos que se han casado con extranjeros de otra nacionalidad, que no se les permite sino una visa temporal de 6 meses y deben salir del territorio palestino. Entonces, es esto lo que venimos comentando, de parte de los crímenes de lesa humanidad, es cercenar el derecho a la información, el cercenar el derecho a la verdad y a difundir y a comunicar. Es parte de los crímenes. Ahora, vámonos nuevamente, en este caso con usted, doctor Jesús, volver otra vez a el caso de las leyes, de lo jurídico y desde las Naciones Unidas. En la práctica, ¿tendría que Israel en algún momento ser derrotado para poder tener, digamos, un juicio de Nuremberg? Hay que diferenciar, como dijeron las demás participantes, el Estado de Israel del sionismo internacional. Sí. El sionismo internacional tiene distintas nacionalidades, pero es una concepción política, sociológica, que se parece muchísimo a la doctrina nazi o al fascismo alemán. ¿Qué es el sionismo? Judíos de dinero que pactaron con Hitler para emigrar a Palestina. Los judíos pobres no entran en la concepción sionista. Entonces, la colocación, cuando se creó el Estado de Israel, se plantearon algunas alternativas. Se planteó Palestina, Uganda, Madagascar y el Esequibo venezolano. Los israelíes dijeron que esa tierra se las había dado Dios y se creó el Estado de Israel ahí. Entonces, desde ahí, como dijo la doctora, se empezó a hacer una exclusión, porque el sionismo no incluye, excluye. Cuando tú entiendes que ellos son excluyentes, como tanto así como la raza aria de Hitler, que solamente ellos eran perfectos, los Golda Meir nació en Lituania y muchos de sus primeros ministros no han nacido en Israel, pero representan el Estado sionista. Cuando se creó ese Estado, se creó como un Estado judío, que nunca existió, porque siempre se creó un Estado sionista. Cuando te hago toda esta introducción es porque el sionismo está colocado en las altas esferas de poder a nivel mundial. Para juzgar al Estado de Israel, usted tiene que contar con la anuencia o por lo menos con el silencio de los Estados Unidos. Y Estados Unidos es un Estado controlado por los sionistas, donde la corrupción es legal a través de lo que ellos llaman lobby. ¿Quiénes financian eso? Los sionistas, a todos los representantes y a todos los senadores. La Corte Penal Internacional en Inglaterra ocurre otro tanto, en Francia ocurre otro tanto, en Alemania otro tanto. Y se está planteando algo que dijo la doctora Rosalba, que es que los gobiernos tienen una agenda y los pueblos tienen otra. Esto puede generar una revolución mundial donde los pueblos que sienten el desastre que está ocurriendo puedan reaccionar y remover a sus gobiernos. Eso es una primera escena. Pero esas personas tienen poder real en el fiscal Khan y en la Corte Penal Internacional, que son los obstáculos que habría que remover para que puedan exigirle que investiguen como deben investigar y juzguen en justicia. Aquí no se está pidiendo que se juzgue y se inventen cargos. Hay pruebas suficientes
evidencia suficiente por las redes sociales de todo lo que ha ocurrido en 75 años, pero la Corte Penal Internacional empieza a funcionar el 1 de julio del año 2002. Entonces, no solamente sería el primer ministro Netanyahu, hay muchos primeros ministros israelíes que también podrían ser juzgados. Justamente es parte de lo que comentaban las organizaciones sociales, no solamente aquí en América Latina, sino también en otros países, que estas grandes empresas o conglomerados también están apoyando a el ejército sionista mientras se hace o se recrudece precisamente la situación de bombardeos en la Franja de Gaza. Lamentablemente se me termina el tiempo, mucho que contar sobre esta realidad de la Franja de Gaza. Sin duda estaremos siguiendo hablando y por supuesto la opinión de ustedes es muy importante. Les recuerdo, contáctenos @telesur.tv.net para que nos pueda hablar sobre este tema. Más adelante seguiremos hablando que tiene, por supuesto, la Franja de Gaza y Palestina mucha solidaridad, pero también voces que podemos seguir compartiendo con ustedes a través de este y otros espacios de Telesur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.